Vamos a ver ahora otro tema que es previo a la independencia, que es el tema de los llamados precursores. Los precursores es el nombre que se le da a todos aquellos personajes que de alguna manera con su obra, con su ejemplo, con sus acciones, con sus ideas, fueron el preludio o la preparación o el antecedente de lo que después va a ser el proceso de independencia. ¿Ya? En ese sentido, se habla de dos tipos de precursores. Los llamados precursores separatistas y los llamados precursores reformistas. Los precursores reformistas son aquellos que no tenían la intención, el objetivo expreso de que el virreinato del Perú se independizara de España, mientras que los precursores separatistas sí tenían, digamos, ese objetivo y lo expresaban. Entonces hay que comprender esos dos grupos de precursores. Veamos ahora los casos más importantes. En el caso, por ejemplo, de los precursores reformistas, tenemos a Toribio Rodríguez de Mendoza. Toribio Rodríguez de Mendoza es importante porque él fue rector, ¿no?, del Real Convictorio de San Carlos. El Real Convictorio de San Carlos es una institución que se había formado a fines del siglo XVIII a partir de los llamados colegios mayores que habían sido unidos luego de la expulsión de los jesuitas. La importancia de Toribio Rodríguez de Mendoza es que en el cargo de rector él va a modernizar los planes de estudio, va a introducir la lectura de algunos autores nuevos, especialmente en el campo de la astronomía, en el campo de las ciencias naturales, y va a permitir incluso que ingresen al convictorio estudiantes de sectores que no pertenecen necesariamente a la nobleza limeña, a la nobleza del virreinato del Perú, a través, digamos, de ayudas, a través del reconocimiento del talento, etc. Entonces, esa labor de Toribio Rodríguez de Mendoza va a ser clave, porque de alguna forma va a permitir una cierta flexibilidad en la enseñanza y, en segundo lugar, ahí se va a formar una generación de intelectuales y políticos peruanos que van a tener un papel muy importante durante la coyuntura de la independencia y además también durante los primeros años ya de la vida republicana. Entonces, ese es el papel y el rol que tiene Toribio Rodríguez de Mendoza. Pero como ustedes ven, él en ningún momento habla de independencia. Un segundo caso es el de José Vaquíjano y Carrillo, conde de Vista Florida, ¿no? Un personaje que pertenece pues a la aristocracia criolla limeña. Alguien que ingresa muy joven a San Marcos y alguien que también está enseñando muy joven en San Marcos como catedrático. La importancia de Vaquíjano es que va a expresar sus ideas justo en la ceremonia en la cual él tiene que dar la bienvenida al virrey Jáuregui. Eso se conoce como el elogio al virrey Jáuregui. Un texto en el cual, dejando de lado el espíritu panegírico que tiene todo tipo de texto ceremonial, más bien va a expresar una crítica muy fuerte al sistema colonial, especialmente al abuso contra los sectores populares y especialmente contra la población indígena. En ese sentido, Vaquíjano es un reformista porque trata de sensibilizar a las autoridades acerca de la situación de explotación de la población más humilde del Perú. Ese es el rol que tiene José Vaquíjano y Carrillo. Otro reformista importante, en realidad hay muchos, y más que hablar de uno, de lo que debemos señalar es que hay una publicación, que es en este caso el Mercurio Peruano, en la cual se va a dar espacio para que muchos personajes comiencen a expresar sus ideas modernizantes, sutilmente críticas a todo lo que implicaba el sistema virreinal, ¿no? El Mercurio del Perú en ese sentido es una publicación periódica clave para entender el pensamiento reformista de la época. Luego tenemos a los precursores separatistas. Esto es, a todos aquellos que sí, de forma mucho más explícita, planteaban la necesidad de la ruptura política con España. En ese caso tenemos a Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, arequipeño él, que va a ser expulsado del Perú justamente cuando la orden de los jesuitas, ¿no?, tenga ese fin.
Él va a viajar por muchos lugares de América, pero va a escribir la Carta a los Españoles Americanos. Este documento es un documento en el cual él habla por primera vez de la identidad patria criolla, habla acerca de lo irracional del régimen de dependencia entre España y América, y también habla de los criollos americanos. De alguna manera justifica la ruptura de los vínculos políticos entre América y España. Ese documento va a ser muy importante porque después va a ser leído por otros personajes como Miranda, por ejemplo, y va a influir mucho en la generación de criollos americanos que después van a participar en la independencia, como es el caso, por ejemplo, de Simón Bolívar. Y otro personaje importante es el de José de la Riva Agüero. José de la Riva Agüero, pues, también un hombre de la aristocracia más importante de Lima, pero que se va a identificar con lo que conocemos como la causa patriota. Él va a ser una persona que va a organizar una sofisticada red de espías aquí en el Perú, que va a captar mucha información clave de los españoles para enviárselas a San Martín cuando él ya se encontraba en Chile haciendo los preparativos para su llegada al Perú. En ese sentido, Riva Agüero es alguien que, a pesar de su situación de hombre adinerado, rico, aristócrata, más bien se identifica con la nueva causa que en eso se emerge, que es la causa patriota. Él además va a escribir un documento conocido como el Manifiesto de las 28 causas para la independencia del Perú, que justamente es una argumentación sistemática acerca de cuáles son las razones por las cuales el Perú tiene que ser independiente. Entonces, tanto en el caso de Riva Agüero como en el caso de Vizcardo, tenemos personajes que, de alguna manera, representan ideas separatistas, ¿no? Ese es el caso de los precursores de la independencia del Perú. Vamos a ver ahora el tema de la independencia, pero vamos a ver previamente algo que es muy importante, que es los llamados movimientos separatistas en el Perú. Hay que explicar aquí algo que es clave. Cuando uno estudia la independencia, hay dos ideas que uno tiene que dejar de lado. Una primera idea es que la independencia pues, fue un proceso, vamos a decirlo así, como armonioso, ¿no? Algo así como que todos los habitantes de estos territorios, juntos, de la mano, contentos, fuimos a luchar contra los españoles. Y eso no es cierto en realidad. La independencia es una coyuntura en la cual, si bien hay una lucha contra el poder español, también hay muchos conflictos, hay muchas tensiones, hay muchas rivalidades dentro de los propios, entre comillas, patriotas, ¿no? Entonces, esa es una primera cuestión que hay que tener claro. La segunda cuestión que hay que tener claro es que, si bien fue decisivo el apoyo que las tropas extranjeras tuvieron que brindar para que finalmente la independencia se concretara en las batallas de Junín y Ayacucho, no sería correcto decir que la independencia fue solamente eso. ¿Por qué? Porque desde el propio Perú se dieron intentos serios por lograr la independencia, pero en un momento en el cual el poder español era tan fuerte que esos movimientos fueron derrotados y al final fracasaron. Pero en el Perú hubo intentos por la independencia. No es que fue, digamos, un territorio pasivo, esperando la llegada solamente de las tropas extranjeras para independizarse. Esas son dos ideas que hay que tener claro para ver el tema de la independencia. Entonces, en ese sentido, es importante y es interesante que veamos lo que se conoce como los levantamientos separatistas en el Perú. Aquí tenemos un cuadro y tenemos los 4 movimientos separatistas más importantes que se han dado en los momentos previos a la independencia. El de Tacna, el de Huánuco, el de Tacna nuevamente del año 13 y el del Cusco. Veamos rápidamente cada uno de ellos. El primer levantamiento separatista en el Perú fue el del año 1811, liderado por Francisco Antonio de Sela. Este movimiento coordinó sus acciones con la posible llegada de tropas desde Buenos Aires, tropas argentinas, dirigidas por el general Castelli. Sela se levanta, convencido de que esas tropas van a llegar
para apoyar su movimiento e iniciar así una revuelta general en el Perú, pero al final eso no se produce. Las tropas de Castelli son derrotadas en el Alto Perú, en la batalla de Huaqui, y sin ese apoyo, el levantamiento de Cela era pues casi un suicidio. Así que al final, ese movimiento es develado, ¿no? Se tiene que rendir en este caso Cela. Un año después hay un segundo intento, esta vez en Huánuco, el año 1812. Es el levantamiento de Juan José Crespo y Castillo, ¿no? Que si bien tuvo un apoyo inicial, al final son derrotados en la batalla de Ambo. Un año después hay otro movimiento, nuevamente en Tacna. Juan Francisco Pallardelli va a ocupar la ciudad, igualmente va a tratar de coordinar el apoyo con tropas argentinas, pero estas van a ser derrotadas en la batalla de Camiara en octubre de ese año, con lo cual, al igual como le había pasado a Cela 2 años antes, su movimiento va a fracasar. Y luego, el año siguiente, el año 14, está el intento de revuelta de los hermanos Angulo. Mariano, José y Vicente Angulo van a organizar un levantamiento de los criollos del Cusco, pero que va a contar con el apoyo posterior de Mateo Pumacahua y de Mariano Melgar. Este movimiento va a ser mucho más importante, va a marcar un área mucho más grande. Van a llegar pues a tener el control de Abancay, La Paz, Huamanga, Huanta, Andahuayla, Huancayo, Arequipa y otros lugares. Pero finalmente van a ser derrotados en la batalla de Humachiri en marzo del año 15 y luego varios de ellos van a ser ejecutados. Ese fue el último intento de tratar de lograr la independencia desde el propio territorio peruano, ¿no? Eso es importante, eso es tomar en cuenta. No hay que pensar que la independencia fue solamente motivada por fuerzas extranjeras, sino que hubo desde el Perú intentos serios por lograr también romper los vínculos políticos con España. Vamos a pasar ahora a ver ya el proceso de independencia a renglón seguido.